Buenos días. Iniciamos el programa semanal de Cita con la Memoria, un espacio del pasado en el presente. Estamos transmitiendo desde San Gregorio Radio de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Quien les habla, Ramiro Molina Cedeño, les brindo mi cordial saludo. Esta mañana, como cada sábado, estaremos dialogando con un conocido personaje manabita, un personaje que siendo muy niño llegó de otros lares. Vino con sus padres a formar una nueva historia y a compartir su historia con la historia de los manabitas. Un personaje que, en la medida en que se fue formando, se enamoró de Portoviejo, de sus paisajes, de sus calles, de su gente con sus costumbres y con sus andares. Y él, al igual que su familia, ya no pudo abandonar Portoviejo. Se quedó, formó hogar y sonrió a la vida con su nueva identidad, la identidad manabita. Me refiero a Ramiro Vallas del Pozo, con quien en una retrospectiva histórica conversaremos sobre las galladas y las casas de comercio de discos aquí en Portoviejo. Buenos días, Ramiro Vallas del Pozo. Es un honor, es un gusto tenerte en Cita con la Memoria. Bienvenido. De igual manera, mi querido tocayo, para mí es un placer. Podemos hablar de lo que tú creas conveniente. Gracias, eso da ánimo para iniciar este diálogo, por cuanto hay una apertura de parte tuya de entregarnos esos recuerdos del ayer, de conversar sobre ese pasado histórico, sobre ese pasado que no es tan lejano y que se mantiene vivo en nuestras memorias. Tocayo, en el año de 1957 es un año especial en la familia de ustedes, en la familia Vallas del Pozo, porque tus padres debieron abandonar su ciudad de origen para radicarse en una provincia distante, una provincia que, si bien es cierto, es cálida en su gente, en su ambiente, en su clima, y tiene un amplio espectro liberal, como lo es Manabí. No es menos cierto de todas maneras que es una provincia extraña a la que ustedes llegaban. El acoplarse a ambientes distintos, salir de un lugar para radicarse en otro, no es fácil, tanto por el clima, por las costumbres, como por la gente, ¿no? Es el iniciar de una nueva vida, es alejarse de su entorno original, de su parentela, de sus amistades, para vivir en un lugar donde no se conoce a nadie prácticamente. Es duro, por no decir doloroso y traumático para muchas personas. Mi familia, por ejemplo, migró casi toda al Canadá y para ellos fue muy duro llegar a ese ambiente hostil para ellos, desconocido para ellos, y les costó bastante tiempo de todas maneras acoplarse. Pero así se fueron formando los pueblos, con gente propia y con gente extraña, que luego se hicieron propios. Se confundieron en el común del pueblo y formaron parte del mismo. Eso ocurrió con tu familia en sus primeros momentos, allá en la década del 50, Ramiro. ¿Por qué emigraron tus padres de su natal lugar de origen, que tengo entendido es Loja? ¿Qué nos cuentas acerca de ello? No, en primer lugar no es Loja, para poner los puntos sobre la I. Nosotros venimos de Quito. De Quito, magnífico. Gracias por la corrección. Sí, sí, ya. Y venimos porque mi padre tenía unas amistades, lo buscaron y le propusieron llegar a Manabí a fundar los teléfonos. O sea, la empresa telefónica. La empresa telefónica. ¿Ya? Entonces, la empresa se llamaba Telecom. Mi papá vino el año 1957 y nosotros llegamos acá en el 58. O sea, tu papá vino primeramente a tomar posesión, entonces. Sí, sí. Él vino a ver, a ubicarse, toda esa cuestión. Nosotros, 58, ya nos radicamos definitivamente aquí. Y llegamos a Manta. En Manta estuvimos del 58 y en enero del 62 nosotros ya estábamos aquí en Portoviejo. O sea, 60 años exactamente aquí en Portoviejo. Es decir, 4 en Manta. Él llegó con un nombramiento prácticamente hacia la dirección de Telecom. Él llegó a administrar Telecom, que recién se establecía. Sí, a fundar la empresa de teléfono. Primero la construcción del edificio, que queda en la... ¿Dónde ahora la empresa de teléfono?
calle de Agosto y Pacheco. O Ahí se sea, hizo, recién empezó a construirse el edificio claro, y sí, él desde su recién, propia construcción empezó a administrar esa institución que ya se iba a sí, gestar en Puerto Viejo. sí. Entonces ahí se comenzó la red telefónica por toda la ciudad, haciendo zanjas y las conexiones domiciliarias hasta que entró funcionaria a los teléfonos. Yo recuerdo Fue, que eran unos cajetines que se ponían en las esquinas, unos sí, cajetines que tenían cualquier cantidad de cables, un cable muy finito y de varios colores. exactamente, sí. Eso eran Y los padres, lo que se allí llaman los padres. Sí, eran los teléfonos pares, claro. sí, Cuando solamente los números eran de los teléfonos para marcar un número distinto eran de 3 números solamente. 3 cifras, sí. El teléfono de nosotros era el 211. Luego lo cambiaron, le aumentaron un número, fue 2211. Con el tiempo le aumentaron 2 números y era 652211. Fue el teléfono que tuvimos en la casa. El número, o sea, el número del teléfono. ¿Ya? Y ahí se fue ampliando. Mira que mi papá era gerente aquí y en Manta. Y en el Cerro de Hoja, en el Cerro Guayabal, Loma Atravesada que se llama, se hizo una torre, se construyó una torre de retransmisión entre Manta y Puerto Viejo. Manta y Puerto Viejo son las primeras ciudades del país en conexión directa. Tú de ¿Sí? Manta podías llamar acá a Puerto Viejo y de aquí a Manta sin necesidad de ir a la central telefónica. Porque se puso una antena que era de Marconi, la marca Marconi, en el Cerro de Hoja. Entonces esa daba cobertura para el lado de acá, a Puerto Viejo, y para el lado de allá a Manta. Fueron las primeras ciudades. Eso se llamaba Telecom. Ya, eso más o menos por el año 68, 69, no, exactamente la fecha, no te la podría yo decir. No me acuerdo exactamente la fecha, Yo pero recuerdo más o esos menos. tiempos en que cuando uno tenía que hacer una llamada, había que marcar primeramente a la central. Y Sí, la central se encargaba de comunicar a la otra persona o sí, al otro número sí, telefónico. Entonces sí. siempre me viene a la inquietud, ¿no? Que quien estaba haciendo la conexión conocía la vida de todo el mundo, porque le Sí, permitía escuchar. Es sí, decir, que el claro. timbre volaba. Sí, 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 prácticamente sí. Así era. O sea, y digo, y la suerte, Manta y Puerto Viejo fueron las primeras ciudades en conexión directa. Conexión directa. Por lo menos que en Manaví, no sé, en otro lado. Yo no he sabido que en otro lado haya habido esa cuestión. Pero aquí en Manaví, las primeras ciudades fue Manta y Puerto Viejo, en conexión directa. De ahí se extendió por otro lado y comenzó más o menos en el año 73, porque hubo una junta militar. En el 72, 72 se 72. declaró, en el Ya, 70 se declaró Velasco Ibarra dictador civil sí, ya, militar y y el le 72 sucedió ya fue Rodríguez Lara. bombita, bombita. El Entonces, 72, en febrero del sí, 72, el febrero del carnavalazo que nos 72, pegó. sí, yo no estaba aquí, bueno, no importa ya. Y el 73, 74, o sea, prácticamente se nacionaliza la empresa y entra a funcionar IETEL. IETEL se hace una empresa del Estado, era Instituto de Contenido de Telecomunicación, algo así se llamaba, IETEL, y se fusiona con la empresa de teléfono aquí, la Telecom, que era una particular, y el telégrafo, y forman una sola cuestión. O sea, eran dos instituciones distintas, Telecom y Distinta, Telégrafo. sí, ya, el telégrafo que era ecuatoriano, y la empresa Telecom que era privada, pero sí, ya. Entonces se fusionan y forman IETEL, pero Telecom todavía no desaparecía. Entonces mi papá era gerente de Telecom a nivel de Manaví y fue el primer gerente de IETEL en toda la provincia. Ya. Pero resulta que
así en la vida. Un día llega alguien a la gerencia de Telecom aquí, se presenta como un teniente, no sé cuánto de la policía, a darle órdenes a mi papá, que era el gerente nuevo de Yetel, empresa del Estado. Entonces mi papá simplemente le dijo, ve, aquí queda su cuestión, yo no tengo nada que ver con esta empresa. No puede venir un señor cualquiera, se puede decir ya, porque tenga uniforme de policía, a darle orden él, que tenía casi 20 años de gerente en la empresa de teléfono. Claro. Entonces le dijo, yo ya no soy de esa empresa. Y se retiró de esa empresa. Y quedó como Telecom nada más, hasta que terminó el Telecom y desapareció. Te digo, el carácter de cada uno, ¿no? Él no permitió que un policía, por muy policía que sea, Yo me lo lo quiera más imagino a allá. tu papá una persona muy adulta, muy seria, muy formada, muy Sí, sí. formal. Sí, no, era Y, totalmente correcto ya, sino que le disculpa dolió. disculpa la indiscreción. Ya, dime. En tus épocas de muchacho, en tus épocas de colegial, ¿no lo hiciste pasar coraje? ¿En qué colegio estudiaste antes que nada? Yo estudié los 6 años en el Colegio Técnico de la Universidad, en esa época el mejor colegio de Manaví y uno de los mejores del país. Y me siento orgulloso. ¿Cuál? Justamente el 21, ¿qué fecha estamos hoy día? 30. 30 de enero. El 28, el viernes, cumplí 52 años de haber terminado el colegio. En el Técnico, técnico industrial Paulo Emilio Macías. no. Técnico industrial de la Universidad Técnica de De Manaví, la que universidad, funcionaba después se arriba. llamó. Sí, sí. Ya. Luego sacaron ese colegio, lo nacionalizaron, qué sé yo, y le pusieron Pablo Emilio. Pero yo no tengo nada que ver con Pablo Emilio. Te hacía esta pregunta, ¿de dónde habías Dime. estudiado? Sí. Porque, dime, es indiscreta la pregunta y disculpa si No, te puedo dime, no. molestar. Sí. ¿Tú no salías en manifestaciones? Para serte sincero, yo he sido de izquierda, soy de izquierda y seré de izquierda, pero no he participado en esa ¿Por cuestión. qué? ¿Por la fortaleza de tu padre? No, el papá no era rígido, nunca fue, él era totalmente democrático, Es sino que que, es una cosa de cada uno, ya. es que te iba a Bueno, yo preguntar, tengo, sí, no, porque si dime, no. saliste en las manifestaciones, ¿ya? Sí, Entre los del colegio técnico con los del Olmedo, sí. hacían tiro al blanco con el reloj de Telecom. Y te quería Sí. preguntar, ¿tú no hiciste también eso? Ya te voy a decir. Sí, no. Sí, ya, ese reloj de Telecom, que sí te acuerdas tú que quedaba frente a la A la iglesia de los capuchinos. catedral. A la de los capuchinos, sí. Era diagonal al almacén que teníamos nosotros. Y al frente de la botica Pérez. Sí, ahí en toda la esquina ya. Ese lo mandó a fabricar. O sea, mi papá dijo, ¿sabes qué? Quiero que pongan un reloj por amor a la ciudad, ¿no? Y se puso uno aquí y uno en Manta. Y afuera, en la pared que daba a la calle de Agosto, en la parte de arriba, que era la zona técnica, departamento técnico, también había un reloj que sobresalía. Sí, tienes razón. Estaba Ya. pegado a la pared Sí, en ya su parte sobresalía. frontal y sobresalía. Sí, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este reloj del centro? Que eran 4 vidrios, ¿no? Cuatro Sí, vidrios. Ya. Eran de un cristal tallado, eran lindísimos. Por la noche se lo veía lindísimo. sí. Pasó alguien por ahí borracho. No fue en manifestación lo que lo dañaron. No fueron los manifestantes, eso sí, estoy seguro yo. Fueron algún borracho de puta por ahí que cogió y tiró una piedra y la quebró. Bueno, se fue un vidrio. Mi papá mandó a hacer otro vidrio. Lo pusieron. Ya. Luego quebraron el otro vidrio. Lo mandaron a cobrar los 4 vidrios. Se mandó a hacer los 4 vidrios. Luego quebraron nuevamente y le hizo poner de plywood. Sí recuerdo el Ya, Playboy. de plywood, pintado. Entonces, pues se veía feísimo un reloj con las cuatro paredes de plywood. Hasta de ahí, yo ya no me acuerdo qué pasó con ese reloj. ¿Qué pasó ya como se fue Telecom? Ahora, esos relojes funcionaban
con la planta telefónica, ¿Ya? que eso muy poca gente sabe. O sea, con la planta telefónica. Si la planta telefónica no funcionaba, el reloj no funcionaba. ¿Ya? El momento que desaparece ya Telecom, desaparecieron y ya no funcionaba. Porque no es con electricidad, es con la planta. ¿Ya? Y en mi casa había uno, porque mi papá era el gerente, hizo poner, en mi casa había un reloj que funcionaba con una planta. ¿Ya? Y la planta tiene apenas 5 voltios. ¿Ya? Entonces no puede adaptarle a uno de 115 porque lo revienta. ¿No? Eso era directo a la planta, con línea de la planta directo, y se terminaba. ¿No te acuerdas en qué año fue ordenada su construcción, su postura de ese teléfono? Mira, esa vaina nosotros cuando se puso el almacén en Viena, fue el año 68, y ¿Ya? eso ya estaba hace rato, exactamente el año no me acuerdo, pero ya estaba hace rato, estaba el reloj. Pero mira, es interesante conocer estos pequeños detalles Sí, en la vida de nuestro pueblo porque fue un atractivo permanente ese reloj. claro, Y claro, siempre los sí, estudiantes cuando salían en manifestación, ¿ya? En ese sentimiento anárquico de destruir las cosas sí. como una forma de protesta y de rechazo a la... era una especie de vandalismo, Sí, sí, pero los letreros los quebraban. entonces prácticamente lo cogían y lo tomaban como tiro al blanco, o lo tomábamos Sí, como tiro al blanco, sí. ¿no? Y la otra pregunta que te quería hacer, así medio indiscreta, No, ¿tú no, no disculpa, no. participaste también de esas travesuras de muchacho de jugar con las flechitas metálicas, en donde los muchachos procedíamos a ir a cortar, entre comillas, irnos a robar los cablecitos de los Ya. pares de los cajetines para hacer las flechas metálicas, ¿ya? En esos No, no. tiempos, y dejábamos sin teléfono, que tenían Sí, que andar sí, apurados ya. arreglando y reponiendo los cables que los muchachos habíamos cortado. No, 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 para ser sincero, no, no he estado yo en esa cuestión. No he ¿Ya? estado yo. O sea, yo he estado en muchas otras cosas, como irme hasta el puente Santa Cruz y tirarme en boya y y llegar a Picuazá. Ya. Entonces, de jugar bolicha, haciendo como una culebrita, jugando bolicha, yo he jugado de todo, pero te digo, esa cuestión, sinceramente a mí no me gustó ni siquiera la flecha, porque no consigo, y todavía a mí no me entra en la cabeza, el ver a un niño, un joven, lo que sea, una flecha y tirarle a un pájaro. O sea, matar a un pájaro porque quiero matarlo, nada más. Porque ni siquiera es por comerlo, sino por Así matarlo. es. Entonces yo nunca he estado con esa cuestión. O sea, puede la gente pensar que yo hablo por hablar. Es mi manera de ser. Y todo el mundo me conoce a mí. Todos mis amigos me conocen como soy. No, no. No he sido un estiraflecha. Mira que soy amigo del MPD y uno de mis grandes amigos que fue compañero mío, Vicente Abril. Y Vicente Abril lo hacía. Y salíamos al colegio, había una manifestación, yo por ahí me quedaba y el man, un foquito por ahí lo iba quebrando. Pero cada cual es a su manera, ¿no? Yo tengo Claro. mi manera de hacer política, yo hago mi política a mi manera, ¿ya? Pero, o sea, yo lo respeto, pero no comparto ciertas cosas, ¿no? Así que no he estado ni con flechas ni con piedras tirando para ningún lado, no. Es decir, He que estado en contra. nunca Ah, fuiste reprimido por tu padre por ese tipo de no, no, travesura. no, 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 por ese lado. Pues mi padre, ni siquiera por el accidente que yo tuve, me reprimió, porque me chocó como 50 veces. En Ya, moto. pero no, en moto y en carros que tenía mi papá. Ya, y nunca, ve, oye, que te ha chocado, sí, que por ejemplo, pero no era violento mi papá. Gente que lo conoció, porque el papá tenía 20 y pico años de fallecido. Gente que lo conoció era totalmente calmado. Es decir, Totalmente era una calmado. persona muy firme, pero muy tranquila. Sí, sí, era bien calmado. Él era de los que llegaban a la empresa Telecom
antes de las 8 de la mañana. Antes que llegaran los empleados, él estaba ahí. Y salía después que se iban ellos ya. Entonces yo siempre aprendí de él. Por eso es que yo cuando estaba en un trabajo, yo llegaba primero y salía lo último. Me di cuenta que era una de las mejores maneras. Y él, sin dañar a nadie, sin multar a nadie, la gente ve, ¿cómo? Ah, don Manuel llega temprano. Yo llego temprano también. Entonces los empleados se acostumbraron. Claro. Nunca hubo problemas con los empleados que no llegaran tarde, que no llegaron, no. La gente iba, pero muy correctamente, porque así era él. Quien tenía un poquito del carácter medio fuerte era mi mamá. Alguien Sí, debe ahí tener sí. algún puntito de Sí, ahí sí. mayor fuerza. Entonces sí, ella sí, a nosotros no tenía ahí. Que hay que comer, hay que lavarse, hay que hacer los deberes y toda esa vaina ya. Entonces, cuando uno quería salir a un lugar, uno le decía, papi, me dejas ir para allá. Dile a tu mamá. Era lo jodido. Dile a tu mamá. ¿Cómo le digo a mi mamá? Entonces, a convencerla a ella, hasta que con el tiempo ella se puso también, lindísima. Ya, sí, ya cambió, se acostumbró a la vida ya. O sea, que no hay que estar, ya, mira. Sí, muy bien. Tocayo, en el Dime. mismo tema de esto de Telecom, tú nos decías de que prácticamente tu papá inauguró Sí, Telecom en la provincia y casi como Portoviejo era tan pequeño y una convivencia, eran pocos sí, los empleados que tenía esa institución y que ustedes también claro. la frecuentaban. ¿Tú te acuerdas de quiénes eran los que estaban en Telecom en sus primeros momentos? ¿Quiénes trabajaron junto a tu papá como Sí, empleados, como radiofonistas, qué sé yo, ¿no? sí, por ejemplo, había un ingeniero Pepe Muñoz, él era de Guayaquil, él vino aquí, se casó con la señora Mendoza, cuñada de Miguel Barcia. Mendoza, como no me acuerdo el nombre ya. Bueno, estaba Félix Vera, Félix no Vera sé si Ibarra, Félix Vera Ibarra. Metricom, Metricom Loro, Metricom Lord, Roberto Velázquez, Cariñito, ¿ya? Irma Ojos, de la calle Sucre, Sí, sí, sí. ya, Irma Ojos. Estaba aquí más. Eso eran los que estaban adentro, prácticamente en la oficina y departamento técnico. Y en la parte de afuera, que era las redes, estaba Eduardo Molina. ¿Cuál es ese? Eduardo Molina vive por el Parque El Mamey. Sí, no, Eduardo Molina. Y había un mesa, esa es la foto de la esquina de Pérez. Sí, está la foto de la esquina de Pérez. Ya mismo Sí, vamos a conversar sobre esto. ya. Sí. Entonces, esos los que estaban afuera. Eran Eduardo Molina y el señor Mesa, ¿cómo se llama? Bueno, señor Mesa, eran dos. Y el guardián de la empresa era un señor Paredes. Eran poca gente, poca gente. Me imagino muy Que, pocas personas, ¿no? sí, era poca gente. O sea, en el departamento técnico eran tres. Yo Pepe, recuerdo en ese Telecom, antes de que fuera Yetel, que sí, habían puesto 4 cabinas. De las 4 cabinas eran 2 cabinas, una nacional sí, y otra internacional. sí, Y me sí. tocó hacer una llamada telefónica al Canadá, a mi hermano, que ya tenía algo así como un año en Canadá Ya, viviendo. Estoy hablando del año 72 al 73. ya. Y papá me había dicho que lo llame, que hable con mi hermano, y yo lo llamé, ¿no? Y recuerdo que esa llamada internacional que hice, que tuve que esperar como una media hora siquiera para que me conectara, porque había que pedir la conexión primero, Sí, claro, sí. había que dejar un depósito por adelantado. Sí, Entonces, cuando me dijeron, señor Molina, ocupe la cabina uno, creo que era como que uno tenía no una conversación, sino un griterío, porque para hablar de aquí al Canadá había que poner todos los decibeles
ya, a funcionar, es decir, el tono de la voz tenía uno que gritar para que del otro lado se pudiera escuchar. Sí. Esos son recuerdos que yo tengo de Telecom en esos tiempos, cómo eran las llamadas telefónicas. Pasemos a otro campo, Tocayo, el campo de del romanticismo de la juventud en las calles, de los muchachos melenudos. Usted me imagino de que fue también melenudo, anduvo con el pelo largo, adornándose con las patillas y los bigotes que entonces estaban de moda, porque hasta se realizaban concursos de bigotes en esos tiempos en Puerto Viejo, y eran bigotes y eran concursos públicos. Estaban de moda en esos tiempos. Con sus inquietudes juveniles a cuesta, todos estos muchachos de esos tiempos, entre los cuales yo también me cuento, aprendiendo recién a conocer la vida, acompañados de sus amigos del vecindario o del colegio. Muchachos que aprendieron y aprendimos a pararnos en las esquinas de las calles para observar a la gente, pero por supuesto para también observar el paso galante y la figura delicada de las muchachas de entonces, a la hora de salir del colegio. Porque era algo encantador pararse en las esquinas a ver todo ese túmulo de muchachas hermosas que desfilaban por las calles de Puerto Viejo. Y nosotros les brindábamos cualquier galantería en un piropo, porque en esos tiempos eran piropos, eran galanterías que realmente nacían y gustaban a las muchachas, y las muchachas correspondían con una sonrisa, con cualquier cosa, ¿no? Y todos esperábamos eso, conseguir de eso, con un piropo, conseguir de ella una sonrisa o una mirada furtiva, y más cuando había atracción entre uno y la muchacha, ¿no? Era la forma en que se coqueteaba, era la forma del coqueteo de los muchachos en esos tiempos. Era algo así como un ritual, Tocayo, que se hacía cada día. Tú viviste esos espacios, te parabas en las esquinas con tus amigos y viviste esos momentos. ¿Cómo eran esos momentos, Ramiro Valles? Bueno, todo ha cambiado, ¿no? Anteriormente uno tenía la libertad de andar por cualquier lado sin peligro de que le vaya a pasar algo. Claro. Claro, uno se paraba en una esquina hasta las 10 o 11 de la noche y se iba caminando hasta la casa donde yo vivía por el Ministerio de Agricultura sin ningún problema. Bro. Entonces la vida era diferente. Salían las muchachas. Puerto Viejo siempre tuvo vida nocturna. Ya. Entonces, habían los letreros, los almacenes se quedaban hasta las 9:30 de la noche, abiertos. Entonces había el flujo de gente, que la gente salía, se iban, las personas ya de más edad se iban a parar por el parque central, que ahora le llaman Vicente Amador, el parque central. Entonces, cada una esquina había los que vendían cigarrillos, el otro cigarrillo más allá, la iglesia de la Merced más allá. Entonces, esquina se paraba la gente y conversaba. Ahora, ya, y hablando de la gente de edad, ¿no? Nosotros parábamos en otra esquina. Por ejemplo, una de las primeras esquinas, el primer lugar que yo paré fue afuera de Capital Santana. Que los tubos, le decíamos nosotros. De esas esquinas de paradas que teníamos, que tuviste que tú las viviste, nacieron las galladas, ¿cierto? Claro, había grupos, la esquina de Norita. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente de la esquina de Norita eran mucho mayores que mí. ¿Ya? ¿Pero fue tu primera gallada la de Norita? O sea, del Norita, porque ahí paraban unos que fueron compañeros de mi hermano mayor que falleció. Ya. Entonces ellos estaban más o menos como 3, 4 años mayores a mí. Pero así donde yo paré un poco tiempo fue afuera de Capital Santana, los tubos. ¿Los tubos? ¿Por qué los tubos? Porque había unos tubos gruesos. Era el cerco de la casa del señor Santana. Al lado era la despensa y la casa era así para adentro. Sí, era una villita. Era una villita. Entonces había unos tubos gruesos donde nosotros nos sentábamos ahí. Esos tubos se parecían, no se parecían, medio con el Parque Eloy Alfaro cuando vivían el cerramiento de cemento. Sí. Y uno se sentaba en el cerramiento también. Sí. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Ese cerramiento que fue hecho por Eudoro Bermeu Yauri. Creo que sí. Sí.
porque había la banca también. La banca también la hizo Las Belmé. bancas también las hizo y los Claro, postes todo eso. también, los postes ornamentales de luz. Ya. Entonces digo, más o menos ese fue un grupo donde yo estuve, oh, sí, un año, un par de años, qué sé yo, porque no he sido muy apegado a estar mucho tiempo en un solo lugar, porque yo era muy enamoradizo. Entonces, si yo andaba por aquí, yo dejaba botado a todo el mundo porque pasaba alguien por ahí. Ya, me iba a vacilar por otro lado. Entonces, no estaba en un solo lugar. Pero si hay un lugar donde yo he estado más tiempo en los tubos, la gente con la que estuve. ¿Con quiénes formaste parte allí de los tubos? ¿Quiénes Ya, formaban parte de la gallada de los tubos? ya, ¿quiénes formaron los ¿En qué hermanos? año fue más o menos? Eso te hablo yo del año 66, 67, más o menos, sí. Yo tenía como unos 15, 16 años, no puede ser más, un poquito antes. Entonces estaban los hermanos Palacio, ¿Cuáles de ellos? Palacio Santana, estaba Marcelo e Iván, Ya. estaba Abraham Lor. Sí, conoce, ¿sabe quién es Abraham Lor? No. Bueno, Abraham Lor, el hermano tiene un almacén, él tenía un almacén de zapatos en la calle Ricaurte. Ahí por el Bazar Norito, porque abajo, ahí tenía él, hasta antes del terremoto. Bueno, estaba Rubén Velázquez, uno de al frente, que vivía ahí al frente. Ya. Estaba Hernán Cedeño, Hernán, hermano de Luciano. Radiólogo. No, 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 este es otro. Sí, tienes este razón. otro, este ingeniero agrónomo. Este ingeniero agrónomo. Hermano Luciano, de Luciano que queda un poquito más allá, al lado de los Redem. Sí, se lo ubico. Ya. Entonces estaba Pepe Delgado. Pepe Delgado es de Pensión Guayaquil. De los Delgados de la Pensión Sí, Guayaquil. estaba allí mismo. Ya, sí. Estaba Fabián Lozada. Walter Pavón. Toño Dorigo. Enrique Dejo. De los que formábamos el grupo ahí ya. O sea, éramos como unos 8, 10, qué sé yo. De pronto nos reuníamos, estábamos en esos tubos, nos sentábamos y era conversa, hablando de cualquier cosa que uno lo veía, no Imagino lo que veía. igual que los muchachos de esos tiempos, de las galladas de esos tiempos, se conocían por algún apodo, por alguna chapa y también se tenían su silbo particular o no lo tenían. A ver, de los que estamos ahí, ninguno, Marcelo dice Marcelo, Iván. No me acuerdo que hayan ¿No tenido, tenían algún silbo no, distintivo? sí un silbo por ahí que ya no me acuerdo, pero no, nosotros llegamos, por ejemplo, yo salía de la casa, vivía en la Ramos y Barte, salía a coger la universitaria, lo pasaba viendo a mi amigo, compañero Enrique Dejo, que vivía en la calle 9 de Octubre y Morales. Enrique Chino Dejo. Enrique Chino Dejo, ya. Sigo hasta la calle Olmedo, subía por la calle Olmedo, a media manzana me encontraba a Walter Pavón. Sí lo conoce a Walter Pavón. Sí, somos buenos Ya. amigos. Bueno, subía y ya llegaba a la Pedroal y ya estaban los tubos. Entonces ahí nos quedábamos nosotros y ahí salían los que, porque por ahí vivían los Palacios, vivía Hernán Cedeño, vivía Rubén Velázquez que vivía al frente, Pepe Delgado vivía a un lado. Y yo no sé si habrá un Lord donde vivía, Fabián Osada vivía también por ahí cerca, Lorigo vivía, o sea, todo el mundo vivía, era bien cerquita. Nos reuníamos De, ahí. ya, de esa gallada de los tubos me contabas ahora Sí, último de que siempre tuvieron también la compañía muy cerca de allí en la esquina, en la importadora Fernández, a donde Gilberto Fernández, también sí. había otra gallada. Ese era uno violento. ¿Por qué Ah, sí, le violento? decía. Yo Eran qué buen sé. puñete. Bueno, ellos eran mucho mayores que nosotros, ¿no? Y la gente, lo violento que se iba a la final era por peleadores, que se, pero era lo violento. Ahí de los recuerdo yo de lo violento a Humberto García, que falleció el año pasado. Sí. Rubén Cuello, el hermano Nene Cuello. Estaba Mendoza, que con Mendoza,
Todos son abogados, casi la mayoría son abogados. Vicente Mendoza. No, no. Mendoza que vive en la calle Córdoba. Córdoba por el mercado. Reinaldo Mendoza. Reinaldo Mendoza. Reinaldo, ya. Reinaldo. Y eran muchos. Que yo exactamente ya no me acuerdo quiénes eran. Pero eran los que estaban en la esquina. O sea, no violentos. Pero nosotros éramos menores. Ya. Entonces nos veían como menores y nosotros veíamos como grandes, por supuesto. No. Entonces nadie, nunca hubo. Pero supe que allí había un Mendoza que le decían Cocolizo. Cocolizo, sí. Cocolizo, un chiquito. Que ese tipo se dice que era puñete. Un día yo sí lo vi pelear. Ya. Y ese man sí no le tenía miedo ni a Sansón, ¿no? Ya. Era bravísimo ese maya. Era, sí, era un chiquito. Sí, Cocolizo. Mendoza, el nombre no me acuerdo ya. Pero Aquí vive en Guayaquil. hay buenas historias Sí, de sí, estos muchachos peleones de esos tiempos, de los buenos sí, trompones, ¿no? sí. Y Hay bueno, historias que tienen que ser contadas en esa todavía. época los puñetes eran puñetes nada más. Ahora ya no hay puñete, ahora hay pistola, cuchillo, machete y Y vuélate. ahora las cosas Ya son no existe. distintas. Sí. Entonces la vida ya cambió. Y por último, La gente no después de sabe. una buena trompiza, decíamos, después de una buena trompiza, venían a darse la mano y no había pasado nada. Porque era de Claro, caballeros, ¿no? claro, exactamente. Sí, no había ningún problema. Ahora no, ahora una golpiza, no hay golpiza, no un tiro y ya no hay como. Cayo, después de estas Sí, galladas, tú nos hablabas de la gallada del Norita, fue la gallada del romanticismo y de la bohemia en sí, sí, ¿no? sí. Porque en esas galladas prácticamente del Norita también, de esas, de esos vacilones de esquina y de piropos sueltos y andando, se formaron también algunos hogares. Claro, claro. ¿Cómo era ese espacio del Norita? Porque fue una de las galladas tradicionales de Puerto Viejo. ¿Quiénes Sí, formaban en esos tiempos también el Norita? ¿quiénes formaban? Entre los que formaban estaba Eduardo Rivadeneira, Humberto Delgado, Humberto Chávez, los hermanos Giler, estaba Wilter, no me acuerdo si se llamaba Freddy, estaba Galo Barcia. Tito Parreño. Sí, Tito Parrillo estaba más acá, sí llegaba por ahí, claro, sí llegaba por ahí. Entonces, al frente, diagonal, estaba la empresa Ramírez, donde paraba otra gente también ahí. O sea, todo el mundo era amigo, todo el mundo. Pero No sé ahora por qué no hacía. el Norita Sí. nació en la esquina del Bazar Norita o nació Sí. en la esquina de la Imprenta Ramírez. No, la esquina iba a ser Norita, porque la gente paraba ahí en la esquina de Norita. ¿Ya? Entonces, estaba el diario La Provincia, y Claro. en la esquina era el Bazar Norita. Y tenían el bar también al frente, que era mi deseo, ¿no? Lindo sí, pero en México lindo la gente no De paraba México porque lindo, uno iba, disculpa, sí. en México De lindo, México uno iba lindo. a tomar los sorbetes y sándwiches, qué sé yo, pero te digo, era esa zona. Y más allá, por el Cuerpo Bomberos también habían grupos. En la esquina del Cuerpo Bomberos también, en toda la esquina había un grupito, en la esquina de la botica Comercio también se paraban otro grupo así acá El de la donde botica los alemana capuchinos. también, que fue conocido, ¿no? Claro, botica la mesa en la calle Chile. En la Chile. Esa es la Chile. Como también Ahí, o había un sea, grupo, una galladita de 7 personas que le decían, no recuerdo el nombre, que eran comerciantes, que estaba ya, Arturo Molina, estaban algunos, el Negro Mononí, le decían los Chicago Boys, ya, ¿eso dónde era? ¿Dónde te allí paraban en esa toda la gente? esquina del mercado, en la Pedro Gual y Ricaurte. Ya, Paraban allí donde, en Joyería Alexandra, entre Joyería Alexandra, en esas 4 esquinas, bajo la Pensión Cristal, ya, sí. pero bueno, son historias hermosas Sí, claro. esto de las galladas, ¿no? Pero Sí, pues, es más, había otra gallada que esa no las vas a contar, pero antes de eso,
porque formó parte prácticamente de la vida musical de Portoviejo, formó parte de ese establecimiento comercial musical que ustedes abrieron allí en la Sucre y Ricaurte, que se llamó el Almacén de Música Viena, y que Sí, tuvo una relación y un contacto directo con esa otra gallada que fue de la esquina de Pérez. ¿Cómo se sí. inició este almacén de música de ustedes? Eh, Ideas que tenía mi padre, bueno, o sea, ¿Y por qué ese había que nombre, hacer algo. música, almacén de música Viena? ¿Por qué el nombre de Viena? Ahí sí, no estoy muy seguro. Quizás mi papá, como Viena, Austria, donde nace el valse, entonces la Claro. música, entonces creo que parece que relacionó con esa cuestión y le puso Viena. Bueno, eso fue el año 1968. Entonces, el año 68 ya había muerto mi hermano mayor, que murió el 66. El año 68, 67, mi hermana se fue a los Estados Unidos. Entonces quedábamos solamente 4. Entonces mi papá puso el almacén como para ayudar. Pero resulta que mi mamá le gustó toda la vida, le gustaba la música. Entonces ese fue el hobby más grande que puede haber tenido ella, la música. Y tener ahí lo que uno quiera de música y recordar lo que uno quiera de música. Y justo al frente había la Botica Pérez. Que es la que estamos viendo aquí, ¿no? Sí, la Botica Pérez donde la La gente farmacia de la salud iba. Sí, la del tío salud, sí, Pérez, le La decimos. de los Pérez. Por eso quiero decir, ¿Sí? era la farmacia de la salud. Y ahí en la Angelito Pérez. esquina paraban, era una acera chiquitita porque no daban ni espacio ahí. Entonces, como no había carro, no había nada, la gente se paraba ahí, qué diablo, y dale. Y comenzaron a llegar. Entonces, al lado, un poquito más acá, del lado acá, está el vallado. Estaba el Sí, para vallado, ¿sí me este lado acuerdan? de acá, a la izquierda. Exactamente. Sí, ahí estaba el vallado. Entonces por ahí también paraban y ya tomaban, comenzaban a tomar los fines de semana. Y en uno de esos fines de semana, un sábado, qué sé yo, un viernes, y al almacén nosotros lo cerrábamos a las 9 de la noche. Y se acercaban, no me acuerdo quién se acercaba, Kiko García o los Junior, qué sé yo, señora Edita, era mi mamá, ¿no? Que por favor, que no nos quite la música que estamos tomando. Entonces había que sacar los parlantes, que nunca se sacó un parlante, se sacaba a la acera para darle música a ellos, a la parte del frente, y era hasta las 11, 12 de la noche, y bueno, así eran amigos, y no había cómo cortar, y nosotros tampoco, no nos quedábamos ahí por seguir el ritmo. Pues a Puerto Viejo era una ciudad que se movía por la noche, y por eso que era conocida a nivel nacional, la ciudad de la vida nocturna. Qué bonito que era Puerto Viejo, había que los salones, no, discotecas no había en esa época, pero había lugares donde uno se podía divertir. Por último, los parques o las calles, porque en las calles no había ningún problema, pues uno se quedaba en la calle, no había problema. ¿No? Entonces, más o menos ahí comienza a reunirse esa gente. Yo creo que la primera discoteca que tuvo Puerto Viejo fue la discoteca privada que hubo en Las Vegas, el White Room. Una especie Mm, como discoteca que armaron allí. sí. No, había otra. Eh, Julio de Mera, sí, lo conoce. La de Julio, la de Juli, es el Puerto Rico. Julio. Sí, por allá por Puerto Rico, ahí Sí. en la esquina de la casa de ellos. Esa creo que fue la primera, y él también puso la primera venta de Avenida hamburguesas. América bueno, por allí, por la Avenida América, ¿no? América y la calle Tenis Club, no sé cómo se Sí, la llama. calle es No, no, Tenis no, no, Club no por se llama allí. Tenis Club, tiene otro nombre ahora. Se lo Bueno, conocía como Puerto Rico ese sector. sí, un poquito más allá era Puerto Rico. Y él puso también la primera venta de hamburguesas, Julio Hamburguesa, en la calle Ricaurte, en la casa de los Alarcón. En la parte de En abajo. la calle Córdoba, digo. En la Córdoba Córdoba, en la y parte de Olmedo. abajo. Córdoba y Olmedo, sí. Ya. En la casa de la Alarcón ahí puso la primera venta. Julio de Mera.
Entonces, la primera venta de ese tipo fue de Julio. Mira, que yo pensé que era de Villafuerte con el pernil. No, 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 no. Villafuerte puso por allá y puso aquí en esta esquina de aquí, al lado del almacén Viana. Claro, en la esquina estaba, pues. Sí. Y luego, o sea, ahí era el Caramel, luego puso esa venta de hamburguesa, y luego con nosotros, cuando sacamos el almacén ya de ahí, que desocupamos, porque él le compró a don Heriberto Palago, le compró ese terreno, ese pedazo, y ahí puso también venta de hamburguesa. Pero nosotros ya habíamos salido ahí. Entonces se fueron a 10 de agosto. 10 de agosto, sí, 10 de agosto. ¿Por qué Sí. cerró el Viena? O sea, el Viena ya cierra cuando comienza a salir el disco compacto. Entonces el disco compacto la gente lo cogía, lo grababa por donde quiera y salía más barato que el disco de acetato. Claro, era más económico y también más Sí, resistente, era portátil. y era chiquitito y la gente se lo iba para todos lados. Entonces comenzó a bajar la venta de los discos, ya no había venta. Sí, todo o sea, ya se vino la tecnología total y dañó todo. ¿Qué otras casas Es, de comercio de discos había en esos tiempos? había el almacén, primero que nosotros fue el almacén San José, pero el almacén San El José de René era, Palma. sí, ahí vendían Claro, todo tienes artefactos razón. eléctricos, pero el disco era como lo último, ¿sí me entiendes? No, no era Sí, sí, sí. prioridad de ellos el disco. Estaba por la parte de la caja. Sí, así para adentro. Sí, sí, Entonces, sí, si recuerdo. alguien se le ocurrió un disco, sí, pero ellos no vendían discos, vendían otra cosa, pero ellos vendieron primero que nosotros. Ya. O sea que Entonces ustedes pusimos fueron nosotros. segundo en la venta de discos en Puerto Viejo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que Almacén Viena fue creado para venta de discos. Ya. El San José no era creado para venta Era de un discos. almacén de otros Era un tipos. almacén. Es decir, que vendían cocina, refrigeradora, qué sé Sí, yo. era más electrodomésticos y de bazar. Sí, sí, licuadora. Pero ¿quién? O sea, nos pusimos fue nosotros. O sea, mi papá. La venta era almacén de música. Por eso se llamaba el almacén de música. Luego salieron los auténticos. ¿Auténticos no fue? Un almacén que pusieron en el centro comercial. No recuerdo. Sí, los auténticos. Y había un tipo que tocaban los auténticos. Este man, apellido Toala. Koala. Toala, sí. Sí. Y vendían ahí abajo en el El centro zurdo comercial. Tuala. Sí, ya. Hoy estoy viendo esa foto en Las Vegas. ¿De qué año es más o menos, saben? Esta foto es de los comienzos del 70. Ya. Estamos hablando del año 72, 73 más o menos. Justo cuando yo no estaba aquí. Sí, Tú ahí fue un saliste en el poquito. año 70 de Puerto Viejo. 70, sí, 70. ¿A dónde te fuiste? Entonces, a Rumanía, ¿Ya? A a estudiar. Europa. Sí. Entonces, y yo, toda esta cuestión, yo por ejemplo me fui cuando el año 69 Liga ganó la categoría en Manta. Claro. Subió de categoría. Estuvimos en Manta, tuvimos que esperar como 2, 3 horas porque los cholitos no nos dejaban salir. Nos querían era matar. Tuvo que llegar al ejército, formar una calle para que nosotros pudiéramos salir del estadio. Llegó Liga a la primera categoría y tenía un equipo recontra bueno, conocido a nivel mundial, porque aquí teníamos a un cura y un diablo en el equipo. Basurco y Tiriza. Sí, un cura y un diablo. Entonces todo el mundo, ¿cómo el cura y el diablo? Eso jugaban en liga. Ya, tenía un equipazo con paraguayos, 3 paraguayos, un brasilero y un español, que eran los que jugaban en liga. Pero yo lo vi solamente en el año 70, pero los primeros meses ahí no lo vi a liga, no vi la época de Alayón, que tuvo Piris, estuvieron algunos, que no lo vi. Ya cuando ya regresé, ya más o menos para el fin del 73, para el 74, ya era otro equipo.
Pero ya para el 73 y 74 ya la esquina del Norita no estaba tan del Norita, sino que se había un corrido un poquito más acá donde Tito Parreño. Sí, para ir de Tito Porreño, ahí todo. Es que la gente era trago y trago, bueno, y Tito no dejaba escapar una botella, bueno. Claro, y él arreglaba máquinas y estaba con toda la gallada y la gallada le llegaban allí. También era Claro. un mundo, un espacio de bohemia, era gente Sí, sí, sana. sí, sí. Y ¿Ya? tocaban guitarra, y, o sea, tengo Allí también la vida llegaba el era, negro Pita, el de la mande, liga. sí, Prácticamente fue el Dorita el que se vino hacia donde Tito Parreño y ya dejó de ser la gallada del Norita, siguió sí, siendo, pero en la gallada de Tito Parreño. sí, claro, claro, toda esa ¿Quiénes gente, formaron esa gallada después de donde Tito Parreño? bueno, ahí, ¿quién más me acuerdo de Tito Correño, por supuesto? Estaba Humberto Delgado, estaba Julio Guillén Zambano. Julio Guillén Zambrano, ya, ¿quién más estaba ahí? Creo que ahí paraba también Luciano Cedeño, de la Vuelta. Luciano Cedeño, que tenía una casa al lado de los Ledesma. Luciano Cedeño. También estaba, creo, También paraban ahí, o sea, ahí paraba mucha gente. Yo iba muy de vez en cuando por ahí, me quedaba, me tomaba mis traguitos, conversaba y me iba. Te digo, es que yo nunca he sido perenne en un grupo. Yo he sido como nómada, que si yo se podría decir. Yo si estaba aquí, mañana estaba acá, mañana estaba allá, mañana estaba... Sí, me cambiaba. Nunca me ha gustado. Yo creo que he tenido mis amigos que los tengo durante ya 60 años, como 60 años, que son mis amigos Walter Pavón, José Enrique Dejo, que fueron mis compañeros, terminamos juntos con él y seguimos siendo amigos. Pero no es que nos reunimos y estamos qué sé yo. O sea, es mi amigo, yo lo recuerdo, yo lo llamo por teléfono, me llaman por teléfono, conversamos y de pronto nos vemos, pero no estamos pegados. Este terremoto y la pandemia nos cambió totalmente. Ya no somos las mismas personas, Sí, ya somos, tú has ya tocado tal y cual. un tema que causa nostalgia, ¿no? Claro, Tú mismo dijiste, el terremoto fue lo primero que cambió, cambió nuestra cultura, sí, cambió nuestra idiosincrasia, cambió nuestra forma de ser, cambió nuestra cultura. Las galladas sí, dejaron de existir y claro, el centro de Puerto claro. Viejo, el centro histórico desapareció como tal y se formaron otros centros que ya no Sí, tienen nada de histórico, ¿no? no, 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 no. Ya, por ejemplo, hay una cosa que yo siempre digo y la gente quizá me tome a mal o qué sé yo, no, cada cual tiene su manera de pensar. Ya. Puerto Viejo era bonito, era lindo, era cultural, era romántico, era una zona para pasear. Pero cuando llegaron los negocios y se metieron al centro de la ciudad, dañaron la ciudad. No estoy en contra de los negociantes, no estoy en contra, pero dañaron la ciudad. Ya, no, ya la gente que vivía dentro de la ciudad se fueron a vivir a las periferias, salieron. Entonces, por el día había algarabía, bulla, relajo, y por la noche era un desierto. Bueno. Entonces era peligroso, se tornó peligrosa la ciudad. Ya. Hay gente que refuta porque, qué sé yo respeto, pero es mi opinión, lo que yo viví. Yo salía de la casa, me iba por cualquier calle, por la calle Olmedo, cogía la Pedro Val, cogía la Ricaurte, y por ahí de los balcones, hola, hola, me iba hasta la calle Sucre, hasta la calle Pacheco, y la gente vivía por la noche. Ya. Comenzaron estos negocios y la ciudad se fue para abajo. Yo recuerdo que Full negocio. las familias nos daban bastante libertad a los muchachos. Sí, Nos exigían que a las 9 de la noche estuviéramos en la casa sí, y podíamos andar tranquilos y las familias quedaban tranquilas de que andábamos con la gallada, andábamos con los amigos y a las 9 de la noche sonaba la alarma, sonaban la sirena del cuerpo de bomberos anunciando que era hora de que los muchachos se recojan sí, porque 9 de la la policía noche, salía, ¿no? en La Sirena. Sí, Sí, era el toque que queda para el sí, muchacho.
Pero el sí, muchacho caminaba tranquilo, el adulto andaba tranquilo por cualquier calle de Puerto Viejo. Algún sí. robo de algún desesperado, pero no pasaba de eso. Y Puerto Viejo empezó a perder la tranquilidad antes del terremoto. Te digo antes del terremoto. El Yo terremoto lo sigo, que hizo fue ahondar sí, mucho más ese sentido, el sí, sistema de inseguridad, ese sentido de inseguridad sí, que reina sí. ahora, ¿no? Sí, porque ya antes del terremoto ya había inseguridad. No es que por la noche quedaba todo vacío. Los almacenes cerraban a las 6:30, 7 de la noche, cerraban y no había una sola persona por el centro. Entonces tú caminar por el centro eres peligro porque atrás postes te podían coger. Bueno. Yo recuerdo, por ejemplo, yo Ya, trabajé como agente vendedor en Almacén de Mi Pesa con Víctor Feijó, que era el gerente, sí, claro. propietario. Y día 23 de diciembre yo estaba trabajando a las 12 de la noche con Bazar Gloria de Raúl Hidalgo y Ya, su esposa, doña Gloria, sí, sí. con Eugenio Aus, allí en Bazar María Eugenia. Ya estaba trabajando, vendiendo mercadería a ellos, proveyéndoles después mercadería para el día siguiente, 24, y eran las 12 de la noche y estábamos trabajando y la gente todavía en Ya, la calle, ¿no? Los claro. almacenes todavía abiertos en épocas Sí, de sí, Navidad. sí. En la Recauta era bonito ver abierto, se permanecían abiertas algunas zapaterías, comenzando de la Perual, el Bazar Norita, el Bazar Quito, Bazar Carlina. ¿Sí te acuerdas tú? Claro, Ya, el Bazar Carlina y todo eso permanecían abiertos, sí, 9, 10 de la noche, hermano. En épocas de Navidad, Sí. normalmente eran las 12 de la noche. La empresa Ramírez permanecía abierta, hermano. Sí, Entonces le daba vida. O sea, le daba vida. La gente con mucho gusto salía a caminar porque sabía que estaba abierto y que había personas. Ya. Al frente estaba el Chifa Chancaisec. Mira esa foto. qué pena de que el tiempo Se va rápido. nos cae y nos coge el tiempo y Sí, es lo penoso de este programa cuando hay sí, que cortar porque estamos obligados, Tocayo. sí. Porque hay mucho para conversar, hay mucha historia por narrar, hay mucha historia por recuperar, hay mucha historia con la que la gente todavía se identifica, añora esos tiempos y los jóvenes actualmente se sonríen cuando narramos todos estos hechos que ellos ya no viven y que nosotros los vivimos. Tus palabras Sí. finales, estimado Ramiro Vallas del Pozo. Tocayo, para mí es un gusto estar en tu programa. Quizá algún día tengamos una nueva oportunidad para seguir ampliando. ¿Por qué tenemos que ampliar? Esto Sí, es un preámbulo. Sí, recién empezamos a conversar y sí. tenemos que continuar porque hay mucho todavía por conocer. Agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestro invitado, mi tocayo, por supuesto, Ramiro Vallas del Pozo, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Renan Álava Castro y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días.